todos, en este vídeo vamos a recordar cómo se hacían las telarañas de resta. Se parecen mucho a las de suma en cuanto a que tenemos que buscar operaciones que den como resultado el número del centro, en este caso 23. Pero en vez de dos números que al juntarlos den 23, tendremos que buscar un número que al quitarle otro nos dé 23. Eso nos obliga a tener que partir de un número que siempre va a ser más grande que el 23. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, un número que sea más grande que el 23, pues se me ocurre el 25. Voy a escribirlo, voy a ponerlo primero con palillos. El 25 serían 2 decenas y 5 unidades. 2, 3, 4 y 5. Lo escribo aquí, el 25. Al 25, ahora tengo que pensar, ¿cuánto tendría que quitarle para conseguir quedarme con 23? Mirad, si quiero hacer 10, 20, 21, 22 y 23, le tengo que quitar 2 palillos. Entonces escribo aquí el 2. 25 menos 2 serán 23. ¿Está claro? Vale, pues vamos a probar ahora con un número un poquito más grande. Venga, ahora en vez de 25 vamos a coger 30, que está formado por 3 decenas. Entonces cojo 3 paquetes, 30, y lo apunto en esta patita. 30. Ahora quiero conseguir saber cuántas he de quitarle para llegar a 23. Fijaros, para hacer 23 tendré que tener 10, 20, y para las 3 unidades, como aquí no hay ninguna suelta, tendré que romper esta decena. Le quito la gomita, cojo 3 y vamos a ver, las que hayan aquí serán las que le tenga que quitar para conseguir llegar a 23. Voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso quiere decir que a 30, que son todos los palillos, le tengo que quitar 7 para tener 23. Lo apunto aquí. Y compruebo. Recordad que siempre que escribo una operación he de comprobar que 30 menos 7 me da 23. Vale, y así podemos seguir probando diferentes combinaciones. Vamos a ir incrementando un poquito la dificultad. Vamos a poner un número más grande. Por ejemplo, si pongo el 44. 44. Voy a escribirlo aquí y voy a pensar. Quiero conseguir llegar a 23. 23 sabemos que está formado por 2 decenas y 3 unidades. 2 y 3. Entonces, fijaros, si esto es lo que quiero que se quede, esto es lo que le tengo que quitar. ¿Cuánto le tengo que quitar? 10, 20, 21. A 44 le tendré que quitar 21 para llegar a 23. Bueno, espero que esto os haya servido para aclarar cómo se hacen las telarañas de la resta. Ahora seguiríamos intentando con otras cantidades en las patitas de la derecha, pero esto os lo dejo a vosotros. Mucho ánimo y a seguir intentándolo. Cualquier duda nos preguntáis a todos los profesores o profesoras.